hace poco terminé Silent Hill F y estuvo bueno. Ahora, eso sí, tengo que decir que mis expectativas eran un poco más altas que las del fan de Silent Hill promedio, al enterarme que Ryukichi07 iba a estar a cargo del guión. Recuerdo que cuando este anuncio se hizo público, el 20% de los jugadores como yo comenzó a saltar de la emoción, mientras que el 80% restante se rascaban la cabeza mientras se preguntaban quién carajos era este tipo y por qué tenía nombre de loquendero. Hola culeros. Para quienes no le conozcan, este es el creador de Higurashi, Umineko y un montón de otras novelas visuales que por lo general reciben excelentes críticas y están consideradas dentro de lo mejor que el género tiene por ofrecer. Por lo general, sus historias se caracterizan por su horror psicológico, desarrollo de personajes, giros argumentales y gore. Por lo que, aunque al principio su inclusión en un proyecto de Silent Hill parecía un poco extraña, una vez que te ponías a analizar su currículum, te dabas cuenta de que era el hombre perfecto para el trabajo. Me gustan todas sus obras, pero si tuviese que elegir solo una para recomendar al fan casual, esta sería sin lugar a dudas Tatari Goroshi, el tercer capítulo de Higurashi. Este es uno de mis videojuegos favoritos y el que me hizo enamorarme por completo de su estilo narrativo. Podría ser un video entero de lo hermosa, tensa y absolutamente desgarradora que es su historia, pero voy a contener al fanboy en mi interior para centrarme en Silent Hill F. Muchos han dicho que la historia de Silent Hill de esta entrega carece de la sutileza de los clásicos y que el estilo de Ryukishi es demasiado directo para encajar en un Silent Hill, pero no creo que este sea el caso en lo absoluto. La historia tiene un buen ritmo y hace un gran trabajo introduciendo las dinámicas de los personajes en cuestión de segundos, y el lento descenso a la locura de Hinako, nuestra protagonista, está magistralmente ejecutado a lo largo de sus 8 horas de duración, lo cual era de esperar, ya que este es el terreno de expertise de Ryukichi. Solo miren a Rena o a Shion o a cualquier personaje de Umineko realmente. Muchos fans más conservadores ya han salido diciendo que este no es un verdadero Silent Hill, ya que no toma lugar en la ciudad original o en algún pueblito de Estados Unidos, y a decir verdad entiendo a lo que se refieren. Silent Hill F se siente más como un Fatal Frame, un juego que vas a disfrutar mucho más si tienes un conocimiento general de la cultura japonesa, sus tradiciones, sus creencias y sus religiones, las cuales admitiré son bastante menos universales y difíciles de apreciar para el jugador casual, ya que al fin y al cabo, y como buenos occidentales que somos, tenemos mucho más en común con la cultura estadounidense que con la del país del sol naciente. Pero sí creo que es un excelente Silent Hill a la hora de retratar el deterioro mental de su protagonista y cómo el mundo alrededor de ella se va tornando cada vez más perturbador a medida que ésta comienza a perder la cabeza, lo que para mí en lo personal siempre fue lo más atractivo de la franquicia. No sé a ustedes, pero aunque me gusta todo lo que tenga que ver con la secta original del juego, para mí esta siempre fue un detalle secundario y no era ni de lejos lo que más me interesaba. También hubo mucha gente enojada por el hecho de que la historia hace un gran énfasis en cómo las mujeres eran tratadas allá en los años 60 en Japón, siendo reducidas a nada más que objetos. Miren, no voy a meterme en política porque este es un canal de jueguitos, pero lo único que voy a decir es que si eres de esas personas que creen que las mujeres no deberían tener la potestad de tomar sus propias decisiones, lo más probable es que este juego no te vaya a gustar. En serio, su factor feminista, entre comillas, es muy suave. Creo que algunos están exagerando bastante acerca de su naturaleza. Estuve esperando todo el juego que Hinako se teñiera el pelo de azul y me hiciese sentir culpable por haber nacido hombre, pero esto nunca pasó. Akira Yamaoka, el legendario compositor original de la franquicia, estuvo nuevamente a cargo de la música y ¿qué puedo decir? Sigue siendo un maldito genio. La edad ciertamente ha jugado un factor a la hora de enfocar sus composiciones, pero esto no significa que su talento se haya deteriorado, sino que ha madurado y en consecuencia tenemos una banda sonora que se siente mucho menos experimental y mucho más sobria, incluyendo varias influencias de la música tradicional japonesa. De hecho, todo el audio del juego es fenomenal y mirando hacia atrás creo que es lo que más miedo me dio de toda la experiencia. Oír sonidos aterradores en la distancia y no saber de dónde proceden, o escuchar que un enemigo te está persiguiendo por la espalda y saber que tienes que correr como alma que lleva al diablo, eran las situaciones que lograban asustarme de verdad, incluso más que el encontrarme cara a cara con un enemigo. El manejo del terror me gustó mucho y aprecio que este no se basase solo en jumpscares baratos, como ya viene siendo la tendencia en las últimas 2 décadas. El diseño visual es precioso. A veces damos por hecho que los videojuegos han avanzado gráfica y artísticamente desde sus inicios, pero casi nunca nos detenemos a apreciar cómo hemos pasado de esto
a esto. En serio, a veces simplemente me pausaba un momento para apreciar los gráficos y decir ¡wow! ¡Gráficos! Pero bueno, a lo mejor ya han notado que hasta ahora he estado evadiendo hablar del elefante en la habitación y lamentablemente llegamos al punto del video en el que no puedo seguir ignorándolo por más tiempo. La jugabilidad es el gran factor que me impide elevar este título al mismo nivel que los mejores. Creo que todos estamos de acuerdo en que la primera mitad del juego es de lejos la mejor, y esta hace un trabajo espectacular al enseñarte las mecánicas principales en su primera persecución, pero lo que empieza siendo un juego en donde escapar de cada enfrentamiento es la opción más viable, se va lentamente convirtiendo en una experiencia tediosa que insiste continuamente en que mates a todo lo que se menee para poder avanzar. Esta involución en su jugabilidad me hizo preguntarme quién diablos había dirigido este juego, así que me puse a investigar y encontré la respuesta. El director y diseñador de Silent Hill F es Al Wang, famoso por haber dirigido nada. ¿En serio este es el tipo que contrataron? Sus trabajos previos son diseñar el combate de Chords of War y la saga de Fallen Legion, las cuales no tenía ni idea de que existían hasta que comencé a hacer este video, pero por lo que puedo ver no están en lo absoluto bien valoradas. Ninguna de estas dos franquicias nos daban una pista hacia qué tipo de jugabilidad Silent Hill F iba a tener, lo que creó bastantes expectativas y especulaciones dentro del fandom. ¿Y qué recibimos? Un Dark Souls. Sí, otro Dark Souls. Miren, sé que el problema es mío, ya que nunca me ha gustado esta saga y encuentro que su combate es aburrido, lento, monótono, tedioso, en excesivo reactivo y que básicamente yo soy el anti-gamer máximo por no besarle el trasero a From Software y a Miyazaki. Pero creo que mi queja es mínimamente legítima cuando observamos que la gran mayoría de los juegos AAA de hoy en día intentan copiar la fórmula de los Souls sin intención de poner nada nuevo sobre la mesa. Quiero decir, maldita sea, hasta se choricearon el combate de Ornstein y Smaug, o sea, no tienen ningún tipo de vergüenza. Y bueno, como buen hombre viejo que soy, me comienza a preocupar esta tendencia de cara al futuro y comienzo a preguntarme, ¿es este el final? ¿Hemos llegado a la última evolución mecánica de los videojuegos? ¿Alguien se animará a diseñar un nuevo tipo de combate o seguiremos jugando King's Field hasta el fin de los tiempos? Y oigan, no le pido a Silent Hill que sea Bayonetta, pero una jugabilidad un poquito más dinámica no le hubiese hecho daño a nadie. Si eso, creo que Silent Hill debería deshacerse de esta idea y evolucionar a algo más parecido a Metal Gear o Hitman. Imagínense si en lugar de buscarle las espaldas a todos los enemigos y esperar al momento adecuado para aprovechar un contraataque, Hinako tuviese que depender de su ingenio, poniendo trampas, cegando enemigos, tirándoles canicas a los enemigos más ligeros para que estos se tropiecen, o evitar cualquier tipo de conflicto siendo sigilosa, dejando el combate verdaderamente como tu última opción, y que este sea algo de vida o muerte, en lugar de convertirse en la norma para superar a cada desafío. En serio, el último tramo del juego es una completa basura, y no se siente en lo absoluto como un juego de terror, ya que tu única alternativa es agarrar una maldita hacha y empalársela a los enemigos como si fueses el puto fantasma de Esparta. Las últimas 3 horas, de hecho, no son nada más que pelear y pelear y pelear contra olas interminables de enemigos. O sea, miren nada más lo ridículo de esta situación. Digo, ya que me pones a todos estos enemigos en pantalla, ¿por qué no nos vamos ya al carajo y agregas 10 más al frente, 5 más a los costados y otros 3 en este rincón? Lo único que falta es que aparezca el pibe motosierra mientras Godzilla y King Ghidorah pelean en el fondo, junto con Mothra. Y de la nada aparece Forrest Gump. Al fin y al cabo, se supone que esto es un survival horror, no un survivor action. Pero ni siquiera puedes esconderte en un maldito casillero, que es una mecánica que existe desde Iru en 1997. Pero bueno, sí, a ver, me gustó mucho Silent Hill F. Tener que pasárselo 4 veces para ver su final verdadero es un poco excesivo, las últimas 3 horas son un suplicio y desde luego no vale los $70 que la industria está abusivamente exigiendo al consumidor. Pero tiene una historia interesante, uno de los mejores diseños artísticos que he visto en un juego de terror y francamente se lo recomiendo a todo el mundo, incluso a quienes no tengan mucha experiencia con los jueguitos. De hecho, la propia actriz que interpreta al personaje principal ha comenzado a hacer directos jugándolo pese a nunca haber tocado una consola
consola en su vida. Y lo está disfrutando bastante. Recomiendo a todo el mundo que vayan a verla. En definitiva, si tuviese que poner a Silent Hill F en una tier list, lo pondría por aquí. Pero eso sí, Konami, en lugar de seguir pagándole a tipos que no tienen ni puta idea de nada, deberías contratarme a mí. No tengo experiencia alguna diseñando videojuegos, pero por lo que ya has demostrado, eso no te importa.